Me parece que va a haber muchas preguntas. No, yo no, yo me quedo aquí al lado. Así que bueno, se terminó esta primera parte de la mesa, ahora viene la segunda parte, que es justamente las intervenciones del público, que se convierte en actor también de este panel. Entonces, me gustaría ver alguna mano que se levante por ahí. Sí, por favor. Y después, ¿no? ¿Por qué opinas que Colombia... Había dado un micro, ¿eh? Había otro por ahí. Aquí llevo el micrófono. Sí. Bien. Ya, que no, sí. La pregunta acá. Gracias. Si mi pregunta es por qué ustedes opinan que Colombia es un país centralizado o no descentralizado. Si a nivel institucional sabemos bien que es un país descentralizado y que funciona por élites regionales. Entonces quisiera que me explicaran un poco eso. Yo creo que todas las preguntas, ¿no? Vamos a tomar otra pregunta. Aló, señor Oye, por favor. Buenos días, el nombre mío es Hermano Ondoño. Pertenezco a la Mesa Distrital de Víctimas y soy un líder de restitución de tierras, hijo de la paz del proceso de los 90 con los diferentes grupos LMI 9, LN. Llevo 11 años aquí en Bogotá investigando el conflicto. Sí, como que nos toca a las víctimas saber qué pasó, cómo pasó, por qué pasó. De ahí de la importancia de estos seminarios que tan oportunamente están ustedes presentando. Y no voy a venir, no voy a ningún minuto venir porque para aprender muchísimo de ustedes y de pronto aportar dentro de nuestra experiencia empírica esos conocimientos. Inicialmente la pregunta sería para el profesor de Chile. Sí, con respecto a lo que está sucediendo, indudablemente estoy de acuerdo con usted que lo que está pasando en Bolivia, en Chile, en Ecuador y actualmente en Colombia es un proceso político supremamente interesante y con unas raíces antropológicas gigantescas. Le preguntaría inicialmente, usted decía que en Chile se presentan los más índices de suicidio en las personas. ¿No cree que ese desahogo, que ya llevamos 42 días en Chile de violencia, oígase bien, a pesar de que el gobierno de Piñera ya aceptó algunas cosas como una nueva constitución, eso no viene originado por el totalitarismo que impuso Pinochet? Una de las raíces de su conflicto es que precisamente la constitución de Chile es de herencia de Pinochet, ese odio heredado, ¿ya? Y que actualmente está heredando o vive en nuestra Colombia. Esas respuestas como el suicidio no cree usted que es una respuesta de esa frustración emocional que sufre el pueblo y por eso se expresan violentamente, ¿cierto? Eso explicaría más o menos por qué tanta violencia. Y la violencia, diría yo, positiva en el sentido, pasó en Ecuador. Mire que el pueblo de mayoría indígena ha adquirido una madurez política tenacísima, como que han tumbado cantidades de presidentes, ¿cierto? Y ellos, después de que destruyeron la infraestructura, la vial y toda esa vaina, ellos mismos, oígase bien, el pueblo indígena, los que protagonizaron la violencia, ellos mismos contribuyeron a la limpieza y a la reconstrucción. Eso significa para mí como una violencia positiva, ¿sí? Eso refleja mucha madurez. Tengo una cordial discrepancia con el profesor de la Javeriana por cuanto, mire, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, por ejemplo, de que el odio de las FARC eso fue instaurado por los olivistas. No, es que al contrario, como explicaba Ana Jari, precisamente, que aquí la refirieron, los orígenes del totalitarismo acuden a las encerronas, lo que hizo las FARC, oígase bien, en las regiones fue una vaina terrorífica, el asesinato selectivo,
Es decir, eso de encerrar a la gente en mallas alambradas, eso lo manejó muy bien Uribe, fíjese bien, excelentemente. Mire, una de las herencias de las FARC es precisamente haber fortalecido la ultraderecha manejada por Uribe, así de sencillo. Entonces, en ese sentido, no tengo la cordial discrepancia de que el odio al guerrillero, concretamente a las FARC, eso fue inducido, ¿no? Eso, ellos mismos fueron los culpables. Mire, yo fui militante del M19. ¿Sabe cuántos militantes del M19 los mató a las FARC? Más o menos a 350, por el ensayo político, así de sencillo. ¿Ya? Otra discrepancia es con usted, compañero, es de que el líder, es que hay una explicación muy tenaz porque yo mismo la viva. Es decir, yo soy un líder social y me movilizo todas las regiones y soy un observador participante. Entonces, usted decía de que el odio al líder social, al líder de los defensores de los derechos humanos, es por el odio, no, es porque el líder social pelea por los derechos colectivos de las comunidades, así de sencillo. No es por odio, porque sea negro o indio, no, es porque está disputándole a las multinacionales el derecho al territorio, el derecho a que no se roben los recursos naturales. Muchas gracias. Listo. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Vale. Entonces, sobre el centralismo y que no es. Hay como dimensiones en términos institucionales donde uno puede ver que Colombia no es tan centralista como Argentina, por ejemplo. Hay dinámicas incluso poblacional. En Colombia tenemos ciudades intermedias en el país distribuidas en diferentes partes, no es Buenos Aires versus el resto. Entonces, en ciertos sentidos, Colombia no es tan centralista o no es centralista. Pero a lo que yo me estoy refiriendo es a una cosa que mi abuelito decía, que uno ve la televisión nacional y entonces hay un hueco en la séptima y la pasan por la televisión nacional. Pero lo que pasa en muchas ciudades y en muchos campos del país no tiene el mismo lugar. Es un asunto como de qué es lo que importa y quién importa en términos de la discursividad y la idea misma de los bogotanos de provincia o territorio versus Bogotá es impresionante. O sea, yo sí creo que hay una arrogancia centralista y hay una hipervisibilización de lo que sucede en ciertas Bogotás y para ciertos bogotanos versus lo que sucede para otra gente. Yo creo que hay un desprecio por el campo en Colombia. Yo creo que hay un desprecio por las regiones. Yo he trabajado desde el 91 en el Pacífico colombiano. Y vos le preguntas a cualquier colombiano, y para cualquier colombiano, el Pacífico es una caricatura, es un estereotipo. Incluso un estereotipo que no es algo que existe allá. Entonces yo sí creo que hay como, si vamos a ver quién importa y quién no importa. O sea, tú hablas del imaginario, ¿cierto? Y de las prácticas, exacto, sí, de la prensa, de los colombianos en general. De las instituciones también, porque el problema de la institución a nivel jurídico, las instituciones primero no hacían parte de los territorios. Yo vengo también de un territorio y no había esa institucionalidad en la cual hubiera lo que es justicia. No había, la justicia la hicieron precisamente los grupos alzados en armas porque no tenían ni el acceso a la justicia, ni había institucionalidad que llegara a esos territorios, entonces ellos ejercieron justicia. Es lo que pude escuchar precisamente en un evento de víctimas, donde dice por qué ellos ejercieron justicia mal, porque ellos no tenían los procesos para decir, nosotros podemos hacer un debido proceso, entonces se hacían, era pues a como ellos creían que podía hacerse justicia por cosas, delitos menores que podían hacerse, y la gente se quejaba. O sea, la institucionalidad no ha llegado a los territorios, y en eso sí tenemos que ser completamente claros, y empezando por la parte judicial, jurídica, que no ha llegado, y hay aún todavía territorios fantasmas en los cuales ni la SED ni la JED ha podido llegar. De acuerdo. ¿Qué más Bueno, pasa? yo he visto que no es tanto las regiones, sino que es toda la población de las regiones, que solamente se prioriza, digamos, en las personas de la élite,
Sí. pero no en toda la población de la región. De acuerdo. Entonces, digamos, está la élite de Antioquia, la élite del norte de Santander. Claro, Exacto. no, hay élites regionales y el siglo XIX con las guerras civiles son una prueba de eso. Yo no quiero decir que las regiones no existan, lo que quiero decir es que si vos vas a mirar qué es lo que importa en términos del Estado o en términos de los colombianos, qué es lo que está en la cabeza y en las prácticas de los colombianos, hay un bogotanocentrismo. Es más, en términos teóricos, mucha gente habla de Colombia desde Bogotá y piensa que Bogotá, lo que hacen las élites santafereñas, es lo que es Colombia. Sí. Sí, también es curioso porque la mayoría de gente en Bogotá no es de Bogotá, no se puede decir que hay, digamos, un cachaco puro 100%, la mayoría de personas que vienen a Bogotá son de las élites regionales. Y hay diferentes Bogotáes. Las Bogotás del sur no importan. Las Bogotás que importan son el Nogal. ¿Por qué chillan tanto por el Nogal? Porque los que murieron ahí no son como los miles de personas que... Miren, Césaire nos dijo esto. ¿Cuál es el problema de Europa con el Holocausto y con Hitler? No lo que Hitler hizo en específico, sino a quién se lo hizo y dónde lo hizo. Porque es que lo hizo en Europa con los europeos. Y los europeos han hecho eso y más atrocidades afuera y la queja no tiene esa dimensión. Eso no es para no valorar lo que pasó con el Holocausto, no es negar el Holocausto, pero sí es pensar que a los africanos los esclavizaron y los mataron por cientos de miles, millones de africanos y eso nunca registra. Entonces es en ese sentido, es en el sentido de qué importa y qué no importa. Con respecto a lo otro que estabas planteando, lo bueno de ser viejito es que uno tiene la posibilidad de ver cómo las cosas van cambiando. Cuando yo crecí en un barrio popular en Medellín. Yo soy de un barrio popular en Medellín y me parece que lo que significaba guerrilla y guerrillero en los 70s, 80s no es de ninguna manera lo que significa ahora. Ahora es un significante del desprecio. ¿Y eso cómo se produjo? No estoy diciendo que es desde afuera y desde Uribe simplemente que se inventó porque tal. Yo sé que hay muchas prácticas ahí que pasaron en muchos sentidos, pero lo que quiero señalar es que la noción de guerrillero es un significante de la muerte, de legitimar la muerte de algunos, y a muchos los han matado en nombre de que son o no son guerrilleros, y hay gente en Colombia que piensan que los guerrilleros son matables. Ahora, las FARC, si pensamos las FARC etnográficamente, si la pensamos etnográficamente, las FARC fueron muchas cosas. Por ejemplo, en juntas, arriba en el Naya, las FARC tenían una articulación con la gente muy distinta de la que pueden tener o la que tuvieron en los llanos orientales. Entonces vos no podés tragarte el discurso de que las FARC fueron unos atroces en todas partes de la misma manera, porque las FARC no fueron lo mismo, fueron muy distintos en distintos lugares. Yo también estuve en la izquierda y a mí también me mataron gente, incluso los de la FARC. Pero el punto no es ese, el punto es que, y voy a decir Colombia está colonizada por una mentalidad paramilitar. Nosotros somos paramilitares, el sentido común colombiano es paraco. Y el sentido común paraco es que en Colombia el problema es la guerrilla y la solución es matarlos. Y yo creo que lo más importante de los acuerdos de La Habana es que le quitaron ese significante a la extrema derecha, pero también al grueso de los colombianos, a mi tío, a un abuelo, porque es que se los ha constituido como monstruos y sí se hicieron cosas muy tenaces, pero en este país si alguien ha hecho cosas tenaces son los paracos. ¿Y cuál es el odio que se le tiene a los paracos? Muy poquito. Es más, es un asunto de que una gente se vanagloria de colocarse en ese lugar. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento es la violencia. Miren, yo creo que nosotros estamos cagados cuando compramos el discurso de que las cosas hay que hacerlas a las buenas.
¿Por qué? Porque nunca nada ha pasado a las buenas. Ahora, yo no creo que siempre tiene que ser a las malas y yo no creo que siempre tiene que ser de las mismas malas. Miren, hay que leer, hay un videíto de Angela Davis en la internet sobre la violencia. Le pregunta a un periodista francés, cuando ella está encarcelada, de que por qué las panteras negras son violentas. Y ella se burla en la cara del man y le dice, tú me estás haciendo esa pregunta de verdad. O sea, cuando a nosotros nos han matado, nos han jodido, no, la violencia nos constituye, nos define toda, la policía no. Entonces, ¿por qué dices que nosotros somos violentos? Entonces yo creo que tenemos que movernos históricamente de la idea de que la violencia es una exterioridad de la política, ¿no? O esa distinción de Chantal Mouffe de antagonista versus agonista y agonista la política y la política como un asunto de la conversación, de la regla. No. O sea, yo vengo de un barrio donde con la policía era a los tiros. Y entonces, vengo de un barrio donde el sicariato era una cosa cotidiana. Entonces, por supuesto, si tú creciste en el norte de Bogotá y estudiaste en la Universidad de los Andes y la Javeriana y tu experiencia de vida es linda, seguramente te va a parecer que eso no funciona. Pero lo que yo quiero decir no es una apología a eso, lo que yo quiero decir es deseliticemos la manera como estamos pensando la práctica de los otros, porque en última lo que hacemos es producir sujetos morales tachables y no tachables. Yo creo que el impute y la destrucción es parte del universo, porque a la gente la han matado y la han robado. Entonces, ese es un punto. Ahora, otra cosa es, yo sí creo que a los líderes sociales los matan por lo que tú estás diciendo, porque les interrumpen ciertos privilegios o ciertos negocios a la gente. Yo trabajo en el norte del Cauca y a muchos los matan porque un letrero dice, se está poniendo problema. Pero lo que yo quiero decir es, ¿qué nos ha pasado a nosotros en Colombia? Para que pensemos que cuando alguien es un problema, la solución es matarlo. Y sobre todo, es legítimo matarlo porque seguramente es un guerrillero. Porque, entonces, eso es lo que yo creo. Pensar las prácticas del exterminio en relación con los discursos del odio como una ontología del desprecio. Yo sí creo que en Colombia hay gente de la élite que se cree intocable. Piensen lo de Noguera, lo de este maldito que violó a esta niña. Es un personaje que se creía intocable. O sea, no sé. Entonces es una serie de elementos que deberíamos ir pensando en eso. Y digo esta cosita para no monopolizar más. Las violencias, las víctimas, se las inventaron hace poquito. Es una subjetividad política para que nos gobiernen y nos jodan. Si ustedes se piensan como víctimas, vean, nos jodieron. Primero, Mauro, Y es que aquí vinimos a discutir, para eso es esto. Mauro Leila y después... Mira, me permite responder solamente a Eduardo. Yo la verdad que me consterna escucharlo, simplemente me molesta. Esa es la idea. Porque, a ver, logro entender lógicamente que por un lado, voy a partir con lo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que no hay que moralizar el tema de la violencia porque somos académicos, no somos curas, y no se trata de eso, digamos, no es buena ni mala en el sentido moral, digamos. ¿Ya? Yo personalmente soy sociólogo y lo tomo como un hecho, como un objeto de estudio respecto al cual puedo tener posiciones. Por un lado, lo segundo que estamos de acuerdo es que, sin duda, y aquí hay una diferencia que es muy importante, pero que es muy difícil de hacer, ¿ya? Hay una distinción entre violencia criminal o delincuencial y violencia política. Yo creo que la distinción más importante de esa es que la violencia política se puede inscribir dentro de algo así como, en el sentido de Marcel Mauss, de una reciprocidad. Es decir, hay un daño previo. ¿Ya? Hay un daño previo respecto del cual esta violencia entonces es una respuesta. Y al ser respuesta, necesariamente se le adjunta un tipo de justicia
justificación. Y por eso todos la logramos entender. ¿Ya? La delincuencial, para los sociólogos también tiene este grado de justificación, porque finalmente las cárceles chilenas están llenas de mapuches, de pobres, las de Estados Unidos están llenas de negros, etc. Entonces, hay una dimensión estructural en la violencia delincuencial, pero no alcanza esta dimensión colectiva de justificación, ya, porque no está esta lógica de la reciprocidad. Y si ustedes creen la figura del saqueo en Chile, es la diferencia entre aquel que se llevaba un televisor para la casa, para después venderlo, y aquel que lo ponía en la barricada. El que lo ponía en la barricada no tenía un interés personal, el otro sí, estaba robando, digamos, ocupando la oportunidad. Sí. En las poblaciones, y el tema, si uno, no sé si es la literatura de Riot o los invito a ver Los Ángeles del 92 en Netflix, ¿no? La gente atacaba a los coreanos que estaban al lado, que eran sus vecinos antes de eso. Los mataba, los golpearon, hubo muchos muertos. ¿Ya? Y todo en el marco de esta violencia, digamos, sacrificial, si ustedes quieren, ¿no? O sea, la pregunta para el gobierno hoy día en Chile, y trato de responderte un poquito, ¿no? Y yo se la planteé en un almuerzo con el ministro de Hacienda nuevo. Me dijeron, el problema del gobierno es que tiene que, de alguna manera, lograr equilibrar el grado previo de daño simbólicamente con una radicalidad de la política que de alguna manera permita simbólicamente resarcir esto. ¿Ya? Simbólicamente puede ser la destitución del presidente de la República, simbólicamente puede ser una transformación del sistema de la AFP, por ejemplo, radical. ¿Ya? Pero es porque estamos asumiendo que hay una lógica del daño previo. ¿Ya? Y en eso hay un consenso. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué pasa cuando tú después pasas al otro lado? Dices, entonces, ellos tratan a estas personas como de segunda clase y todo este discurso tú lo llamas del desprecio, ¿no? Y resulta que por muy justificada que sea esa violencia, en el sentido de que podamos comprenderla como respuesta a un daño previo que es enorme. En Chile se dice no son 30 pesos a propósito del ticket de metro, sino que son 30 años de daño. Por mucho que podamos comprenderla, no podemos justificar que en la calle a un vecino se lo patee en el suelo, se lo destruya. ¿Ya? O sea, eso no puede ser, simplemente. O sea, lo que tú estás diciendo, Eduardo, y te lo digo con mucho cariño, es que finalmente reproducir la misma lógica, solamente del otro lado. ¿Ya? Y eso yo no lo puedo aceptar, yo creo que no es una buena enseñanza para los estudiantes que están acá. No corresponde, porque finalmente es simplemente lo mismo al revés, puesto desde el otro lado, simplemente. ¿Ya? O sea, estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero la consecuencia de juntar dos cosas que me parece que finalmente se unen, ¿no? Sobre el tema Chile podemos conversar, tenemos una pausa y no queremos monopolizar más la palabra. Mire, usted... Un momento. Yo solamente para empezar haciendo la relación entre la intervención de Oscar y la anterior, hay una consigna acá, no me las conozco bien, apenas tengo un mes de estar en Colombia, de regreso, pero hay una consigna que dice no todas las violencias son iguales, la del pueblo por la libertad, no sé cómo es violencia. La del pueblo cuando busca libertad se justifica y bueno, etc. Y yo pienso que, porque en el BRIPAL y muchos de los investigadores que trabajamos sobre América Latina hemos trabajado sobre la cuestión de violencia, vale la pena realmente volver seguido sobre esas reflexiones. La reflexión sobre la violencia y particularmente lo que hemos visto, por ejemplo, en Colombia en estos últimos semanas, desde el 21 para acá, es que se está manejando un discurso de aseptización de la violencia. O sea que no es que se dice que no se pueden hacer manifestaciones, se pueden hacer, pero después recogen las cascaritas, limpian los grafitis, los pocos vándalos, etc. O sea, no hagan nada, sigan pasando comunicaditos, a ver si hay un ministro cualquiera que habrá que leerlo y se les instala el arma y responde para asesinar gente. Porque en realidad lo que estamos hablando es de un crimen sistemático, un proceso de exterminación, dijo
prácticas de exterminio, dijo Eduardo en ese momento, y otros términos similares y semejantes. O sea, sí hay una violencia, y si la gente está cansada y está respondiendo, por eso me parece súper interesante realmente la pregunta precisamente de cómo entender lo que pasó en el plebiscito, pero también de cómo entender lo que está pasando ahora, porque estas respuestas sociales tampoco nos las estábamos imaginando. Y ahí hay algo interesante, yo pienso que a mí lo de que la desaparición de las FARC va a dar más espacio democrático, no me lo creo. No me lo creía antes cuando estaba la guerrilla activa, no me lo creo hoy tampoco, porque de hecho tú lo evocaste, lo reemplazaron, lo están reemplazando hoy con la historia de los vándalos, ¿no? Entonces toda la gente que está con rabia, que quieren demostrar esa rabia y que quieren protestar contra el Estado, los están descalificando como vándalos. Y entonces se acaba y otra vez entramos en lo prepolítico, en ese discurso que, bueno. Y yo pienso que, no sé, es una pregunta también para abrir, si ustedes creen que esta respuesta desde Colombia tiene que ver también con lo que está pasando en América Latina, en Chile y en Bolivia, que eso como que despierta esperanzas en la población, en la juventud, en el pueblo, en la plebe, etc. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿otra pregunta? Bueno, agradezco mucho las tres intervenciones, realmente tendría muchísimas preguntas, simplemente quisiera retomar algunas cosas que ya aquí se vieron, ¿no? Primero, a mí me gustaría que Ricardo retomara la intervención polémica que hizo Eduardo con respecto a la cuestión plebeyo o la utilización del término. El plebeyo y la idea de muchedumbre, a mí se me hace que esa es una cosa interesante allí que valdría la pena retomar. Y otra cosa que me hizo ruido, Mauro, en exposiciones, cuando yo desconozco, digamos, esta discusión sobre lo prepolítico, ¿no? Entonces, como a mí como no dijiste qué entendías por lo político o la política, entonces de repente no entendía de qué estabas hablando. O sea, ¿qué entiendes si te referías más a una política formal, ¿no? O digamos, o precisamente estos momentos, digamos, más de acontecimiento, ¿verdad? En donde se introducen otro tipo de actores políticos en el escenario, ¿no? Y bueno, cualquier reflexión de lo que esté pasando aquí, la interpelación es una interpretación plebeya, por ejemplo, lo que está pasando aquí en Bogotá, en Colombia, y esa era una pregunta que todo el tiempo me la traigo en la cabeza. Gracias, Margarita. Iba justamente a ir en ese mismo sentido. Bueno, la primera pregunta que le hiciste, ¿de qué sirve el concepto de plebeyo? Primero, la plebe, después vamos a hablar de los vándalos y del lumpen, que es el término que se utiliza en Chile para esas clases, subclases, subproletariado sin conciencia y que justamente destruyen. Eso mismo. Pero digo, lo primero, el concepto de plebeyo es un concepto de filosofía política, entonces no es justamente el lumpen. Después vamos a hablar del lumpen, pero el plebeyo es una categoría social que existía en Roma, que no era un esclavo, pero tampoco era un ciudadano. Entonces la categoría plebeya corresponde al 99% de la gente, que son todos los que no tienen títulos a gobernar. Todo eso que tú hablabas del desprecio, de que hay gente que tú no sabes con quién estás hablando, es eso. Son los que no pueden decir eso porque no tienen mayor peso. Y eso puede ser hasta una clase media acomodada que va a salir de repente porque lo que está ocurriendo es inaceptable. Entonces, segundo punto es el plebeyo como concepto y no como categoría social, que es importante de pensar, los que no tienen el poder de gobernar y que sin embargo se lo entregaron a personas que están haciendo cosas inaceptables. Después, el hecho, ya creo que ya queda claro, pero estamos hablando del discurso, entonces de legitimidad a actuar. Entonces, por eso es que la violencia como tal siempre va a ser una cuestión moral, pero porque hay cosas que pueden parecer violentas y otras que no lo son, o sea, partiendo de la definición clásica del Estado como el monopolio de la violencia legítima. Entonces la violencia de Estado no es que no sea violenta, es que se pretende ser violenta.
Y justamente quería volver sobre la idea de criminalización de la acción colectiva, de la cual vamos a hablar, porque hay un panel sobre eso. No es solo la penalización, no es solo que se le reprima y se arreste a personas o se les tire balines a los ojos, lo que sea. Es que el ejercicio de un derecho fundamental, como el derecho a la protesta, a la expresión y todo eso, sea considerado como un crimen. Y eso es discursivo. Entonces la violencia, y en eso quiero discutir, vamos a tener que seguir discutiendo afuera porque se nos acaba el tiempo y hay que ir a comer, pero siempre entonces en esta criminalización de la protesta siempre se le va a acusar de violenta, los violentistas, los vándalos, y así hay toda una serie. Pero independientemente de si lo son o no lo son, eso casi te da un permiso a ser violento, porque si te van a tratar de violento, te conviene defenderte. Pero bueno, eso es un chiste. Para responderte muy claramente, Mauro, es verdad que era impresionante el grado de violencia contra objetos, ¿no? Porque yo no vi ningún manifestante apalear a vecinos. Sí vi a pacos hacerlo de forma sistemática. O sea, agarrar a la gente en la calle y pegarles como en dictadura. Eso sí lo vi mucho. Entonces, el grado de violencia, digamos que esta idea de un vecino que le hayan pegado, eso puede ocurrir. Pero en general, esta violencia, bueno, ¿qué va a ser considerado violento o no? Me pareció bien violento ver decenas de estaciones de metro en llamas. De hecho, no se sabe si todas fueron quemadas por movimientos violentistas. Pero lo que sí me impresionó fue que al día siguiente, en vez de condenar la violencia, fueron decenas de miles de personas que salieron a la calle. O sea que no resultó el trabajo discursivo e ideológico de Piñera de reprimir. Y aquí entonces se volvió mucho más ilegítima la represión. Cuando Piñera dice estamos en guerra, de inmediato sale la frase no estamos en guerra, para decir, y bueno, con otros errores de deshumanización, de tratarlos de alien, la gente que se movilizaba, porque decía, no reconozco a mi gente, obvio, pues si no somos tu gente, no somos del 1%, somos plebeyos. Bueno, y la idea finalmente, el sufrimiento también es muy importante, pero también importante a nivel discursivo. Dentro de los relatos de vida de la gente que participó en acciones, siempre el elemento era sufrimos. Y más allá, ¿sufrimos de qué? Sufrimos de, lo voy a decir en francés y voy a buscar la traducción, fundamental, un agravio fundamental. Y ese agravio es el hecho de no tener ningún poder, no tener no ser partícipe de una sociedad. Y ese sufrimiento no es victimario, es a nombre de esa violencia cotidiana que yo sufro de parte del Estado, que me sublevo. Y entonces ahí a nivel ideológico y todo eso, pero también filosófico, analítico, son dos tipos de violencia, de saber cuál de las dos va a ser más legítima. Y para terminar también, hay una ética de la violencia, no todo se rompe, no todo justamente se queman objetos, no se queman a personas necesariamente, no se disparan los ojos con todo. Bueno, me temo que se ha acabado el tiempo, entonces solamente si hubiese alguien que no había intervenido todavía y quiere hacer una pregunta, o si no, si alguno de los interlocutores quiere añadir algo, y con esto concluiremos esta primera mesa. Realmente la pregunta tuya pero lo que hice fue tomar 10 contextos de la violencia, de la política, ¿no? Y tratar de mostrar qué significan cada uno prepolítica y política. Entonces no es que haya uno solo, ¿no? La cuestión solamente el último tema sobre la violencia, ¿no? Que es tal vez a propósito de lo que tú dices de alienígena, del tema de los alienígenas. No sé si ustedes supieron que así se le trató el movimiento, ¿no? Es muy interesante, yo creo que es el concepto clave para entender esto. La diferencia con el movimiento estudiantil del 2006, 2011 y con todos los movimientos anteriores, ¿ya? Es que esta vez y ahí está la gran pregunta para nosotros como científicos sociales, es saber si estamos frente a algo nuevo. Es decir, aquí no había una demanda,
sino que lo que había es una multiplicidad acéfala, que no requiere representación y no quiere representación. ¿Ya? Y esa es una cuestión súper importante, porque efectivamente ahí se coincide con la descripción de la plebe, ¿no? Pero, y ahí abro la discusión con Ricardo también, yo creo que la dimensión de pensar institucionalmente es la parte que está eso, digamos, esa idea de no representación que está en el teatro también, ¿no? Que está en muchas otras partes, es compleja. Hay que pensar hasta el momento de la institucionalización de eso, ¿ya? Y no me queda claro en tu discurso cómo se hace eso, ¿no? Cómo se puede conjugar ambas cosas. Pero bueno, vuelvo al tema atrás, ¿no? Si es esta multiplicidad sin cabeza, nadie podía, lo concreto es que nadie podía rogarse, decir, este es el movimiento, esto es lo que quiere el movimiento, nadie. Y el que lo hacía, fuera. ¿Ya? Esa es más o menos la imagen que hay, ¿no? Entonces, y sin embargo, y aquí está el punto, gracias a una violencia contra la infraestructura y a millones, porque fueron millones los que se manifestaron en las plazas, aparece un efecto que es único, que no se había logrado en ninguna de las otras manifestaciones. Es decir, una cosa paradójica, cuando no se tiene un discurso, una palabra, un dirigente, un líder, se logra algo mucho mayor que cuando se lo tiene. Es la interpelación plebeya. Bueno, ahí hay una dimensión que es muy interesante de tratar. Y sin embargo, y aquí está el punto, es que eso quiere decir que hay sin cabeza, sin representante, sin líder, sin voz, sin demanda, una comunicación que es mucho más potente y que es escuchada también, al punto que hoy día todos los políticos están de cara a la pared, tratando de hacer la pega, digamos. Es decir, logran este efecto más que de ninguna otra manera. ¿Ya? Por eso alienígena, ¿no? Alienígena en el sentido, si ustedes recuerdan las películas de ciencia ficción, los terrícolas sabemos que están diciendo algo, pero no sabemos qué dicen. Hay un código oculto, ¿no? Es lo mismo. Entonces, cuando le llaman alienígenas, en ese sentido, es muy, muy cierto. Y ese código oculto, sin embargo, comunica muy fuertemente. La violencia es sin duda parte de esa comunicación. ¿Ya? Y por eso yo llamo a repensar ese objeto bajo este nuevo marco, ¿ya? Sin moralizarlo, ¿no? Pero llamo a repensarlo porque creo que es una parte de la comunicación, al punto que hoy día yo creo que mantener la violencia en las calles, ¿sí?, es de alguna manera comunicar que este movimiento está vivo, por ejemplo. Como no ha terminado esto, cuidado, no hay normalidad, no queremos normalidad, está ahí. ¿Ya? Entonces, a ver, el llamado que hago yo es que hay que darle un lugar a esto, un lugar sistemático, ¿ya?, a la violencia. Y lo que te mencionaba con los vecinos es muy simple. A propósito del discurso también tuyo, Eduardo, que la verdad es aquello que te importa mucho. Todo lo que se habló de la violencia en los medios, y que tal vez tú pudiste acceder, nunca habló de aquellas poblaciones, de lo que estaba pasando en las poblaciones, aquellos donde viven los que no importan. Y ahí sí había violencia entre vecinos. Ahí se metían a saquear las casas de los vecinos. Ahí destruían el pequeño negocito que tenía la señora donde vendía sus cositas. Y eso es algo que yo creo que hay que considerar dentro de esto. Hay una cosa autodestructiva también. ¿Sabes? No puede ser solamente como la idea como de que la violencia es solo parte de, y entonces vamos a estetizarla o algo así parecido. Un par de ideitas muy rápidas. Yo creo que es importante no perder de vista que estamos pensando desde lugares muy particulares. Chile, Colombia, o sea, son lugares distintos. Y esas historias nos hablan y nos hacen posicionarnos frente a ciertas temáticas de manera muy distinta. Entonces, eso es un elemento que tenemos que tener. Otro es el vocabulario. Yo les confieso, a mí, plebeyo me sabe a mierda. O sea, no lo puedo encajar. Tiene un sentido europeizante, de institucionalizar, o sea, no me encaja. ¿Por qué no hablar de condenados de la tierra? Y no estoy pensando que es una distinta palabra para. ¿Por qué no pensar de subalternos? ¿Por qué no? O sea, hay un montón de categorías, incluso desde aquí mismo,
que hemos constituido, que a mí lo de plebeyo no me termina de cerrar, me parece un asunto de arrogancia europea, de cerrar la cosa de la distinción pueblo plebeyo y todas esas cosas. Yo les planteo eso, pero más allá de si a mí me gusta o no, la pregunta es ¿con qué categorías estamos pensando la gente? Y si al pensarlas desde unas categorías lo que estamos haciendo es la domesticación, la violencia epistémica con respecto a eso que está emergiendo. Y yo creo que nosotros estamos muy quedados porque tenemos una imaginación teórica muy pobre. Ya tenemos el cuento montado. Y lo que a mí me parece que nos está diciendo el mundo ahora es esos cuentos son insuficientes. Pueden ser necesarios, pero son insuficientes para entender. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero, que yo sí quiero volver sobre esto, es lo metodológico. O sea, si nosotros nos paramos en el iluminismo o en el institucionalismo, ahí lo que estamos haciendo es reproducir unos privilegios que son parte del problema. O sea, yo sí creo que hay que entender los inputs de la gente. Yo creo que es legítimo la destrucción. Pero empezar la sociedad también. Sí. Hay que empezar la sociedad, tú no puedes entender solamente. Pero la sociedad no existe. La sociedad es la institucionalización de la cosa. Eso lo dijo Thatcher, ¿no? No, lo han dicho desde muchas perspectivas, no solamente Thatcher. Lo dice eso, la sociedad es una articulación. La sociedad no es una ontología previa. Aníbal Quijano también lo dice, viejo. O sea, eso de asumir que la sociedad es una cosa allá afuera en el mundo, un ente, eso es una cosa que ha sido discutida en toda la teoría contemporánea en muchos lados. Hay que pensar la vida en común, si tú quieres. Bueno, pero no es un hecho dado. Pero el punto es, yo aquí veo, y lo digo, yo veo tendencias muy institucionalizantes y muy domesticantes del universo versus posiciones más anarcas y más y ahí sí, entonces esa es la parte del debate. ¿Quién tiene el otro micrófono? Mientras hablaba, si le pueden llevar el micrófono. No, eran dos palabras. Mientras llevo el micrófono, digo las dos palabras. Plebeyo. Son 2 días que vamos a discutir. Sí. Pero no, es que hiciste la pregunta directa. Plebeyo es un concepto que era muy poco utilizado. ¿Por qué no utilicé subalterno? Porque es un concepto gramsciano, europeo, muy conocido, muy galvanizado, no sé cómo se dice, ya pasado. Entonces, pero plebe es o sea, en el sentido de que está sobre teorizado. Tú me dices, hay que pensar lo nuevo desde lo nuevo. Plebe es un nuevo planteamiento para hablar de todo esto. Yo voy a ser muy breve. La verdad que sí, estamos en el primer día, pero creo que el calor y la urgencia de hablar, esto es maravilloso. Y creo que también yo voy a celebrar el no ponernos de acuerdo. Eso es también un aprendizaje de escuchar, ¿no? Y tener cierta paciencia, ¿no? Eso para mí es parte, digamos, de esa larga experiencia de desencuentros, decepciones y dolores. Creo que podemos pasar largo tiempo definiendo cuál es la mejor palabra. Y es parte de nuestra deformación, ¿no? Pero apartando eso, porque no solamente se trata de nosotros, estamos queriendo ampliarlo, creo que la última parte, y Mauro, tú mismo has vuelto a recuperar en esto, el hilo no habría que comenzarlo con la de la violencia, pero indudablemente nos agarra por la magnitud de esa violencia. Y ese es el desafío de qué manera tratar. Y esto no es para negar la violencia, sino, como buena parte lo han dicho, cuánto nos constituye esa violencia, o cuánto trabajamos y hacemos para que no sea, digamos, el centro. Pero ahí está justamente la potencia de esa novedad. No estoy festejando la violencia por sí, es esa violencia de demostrarte lo nuevo, que tiene esa dificultad con el vocabulario, tiene esa dificultad de no poder localizarse ni siquiera discursivamente. Pero en nuestra propia deformación tal vez podamos encontrar unos, vamos a decir, hilos en plural. Hay un tema con la estructura del orden y la autoridad.
Y eso va desde lo que hablamos del Estado, lo que hablamos del gobierno, de los partidos, de la universidad, de la propia casa, del propio barrio, del propio sindicato. Está retumbando todo. Y a ese nivel, yo diría, es esa novedad. Que esto nos desordena, nos violenta, nos desubica. Estamos en la calle nuevamente. Mira, lo mío es una pequeña... Medio minutito para una aclaración, por favor, muy pertinente para el tema. Qué pena, no me demoro mucho. Muy breve, tenemos muy breve. Sí, mire, por favor, para que no quede de pronto en el aire de que yo soy enemigo de la negociación de las FARC, por la frase que dije un poco generalizante, ¿cierto? No, al contrario, soy un amiguísimo, estoy feliz, supremamente feliz con el proceso de paz y lo estoy defendiendo, debatiéndolo. Lo que yo quería aclarar, profesor de la Javeriana, era de que en algunos sectores y el ala militarista de las FARC provocaron cantidades de violaciones de los derechos humanos, y eso lo aprovechó los medios de comunicación y Uribe para demonizar a las FARC. Pero créanme, estoy feliz, me saludo con ellos y les hago propaganda, voté por ellos aquí en Bogotá. Ni más faltaba que fueran millones. Gracias. Tenemos que terminar. Gracias.